Entonces, por ejemplo, aquí dice, el siguiente diagrama, antes de comenzar, recuerden pues que es un taller de geometría vectorial. Cualquier duda o inquietud que tengan, con tranquilidad activan el micrófono o hablan por el chat, no les dé pena. Listo, y ahora ya sin más, vamos a empezar con los ejercicios del taller. Entonces, dice, el siguiente diagrama reproduce una red de calles de una sola vía con el flujo de tráfico en las direcciones indicadas. El número de carros está dado como promedio de carros por hora. Asumiendo que el flujo que llega a una intersección es igual al flujo que sale de ella, construye un modelo matemático del flujo de tráfico. Si la calle que va de ese A estuviera en reparación, ¿cuál sería el mínimo de tráfico que se podría permitir? ¿Cómo podría obtenerse este mínimo? Chicos, yo siempre les recalco un detallito. Esos ejercicios siempre los evalúan de muchas maneras. O sea, cambian el enunciado, pero el proceso es igual. Por ejemplo, aquí nos hablan de red de tráfico de carros, una red de calles de una sola vía. Entonces, quiere decir que, por ejemplo, aquí están entrando 200 carros y aquí están saliendo 300. Entonces pueden hablar, por ejemplo, de temperatura, carros, o etcétera. Lo importante es entender qué es lo que estamos haciendo. Aquí nos dicen, tan, 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 asumiendo que el flujo que llega a una intersección es igual al flujo que sale de ella. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, en este cruce, en A, están entrando, entonces vamos a decir que lo que entra es positivo y lo que sale es negativo. Entonces en A, vamos a dibujarlo por aquí. Vamos a tomar esto. Listo. Entonces ya sabemos que lo que entra positivo y lo que sale negativo. Entonces en A vamos a tomar una primera ecuación. Para cada uno de estos puntos va a surgir una ecuación, porque notemos que hay x4, x2, x1 y x3, cuatro variables. En otras palabras, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo que acá están entrando 200 carros, aquí están saliendo 300, aquí hay una cantidad x1 de carros que no sabemos cuánto es, eso es lo que queremos determinar. Aquí hay una cantidad x4 de carros que no sabemos cuánto es. Entonces, básicamente queremos encontrar esas cuatro cantidades que están saliendo o entrando a esas esquinas. Entonces, listo. Decimos en A, por ejemplo, 200 entrando, o sea, positivo, menos 300 saliendo, más x4 carros entrando y menos x1 igual a 0. ¿Por qué lo igualamos a 0? Porque nos decía que el flujo que entra más el flujo que sale es igual a 0. Creo que era lo que decía el enunciado. Pero básicamente esa es la interpretación que le debemos dar. Sí, asumiendo que el flujo que llega es igual al flujo que sale. Listo, entonces hay dos maneras de verlo. Esta o esta otra. Podemos decir que los 200 que entran más x4 entrando, es decir, estos 200 más estos x4 entrando, son iguales a los 300 saliendo más los x1 saliendo. Estas dos cosas que acabamos de encontrar son equivalentes, o sea, son la misma cosa. Notemos que si este 300 lo mandamos para el otro lado y este x1 lo mandamos para el otro lado, vamos a llegar a esta misma ecuación. Entonces son dos maneras de interpretarlo, pero al mismo tiempo es lo mismo. Listo. Entonces de ahí tenemos una ecuación. Ya sabemos que son equivalentes, entonces voy a dejarla de arriba. Lo mismo vamos a hacer para cada uno de los cruces. Entonces en B, ahora nos vamos a separar en este otro cruce de acá. Entonces decimos x1 entrando, más 100 entrando, menos 400 saliendo y menos x2 saliendo. Y esto debe ser igual a 0. Listo. Ahora en C vamos a encontrar. Hola, qué pena. Cuéntame. ¿Podrías hacer ese B de la otra manera, por favor? Claro que sí. Ajá. Lo que diríamos es lo siguiente. Sería x1 entrando más 100 entrando sería igual a 400 saliendo más x2 saliendo. Entonces, si mandamos esto al otro lado a restar,
y este x2 también a restar, vamos a obtener la misma ecuación de arriba. Listo. Sí quedaría clara esa partecita. Pero es necesario mandarlo a restar, Pues cambiar como de lugar. Lo que dice como lo que que lo ahorita que sí nos va a sale, tocar hacer. ¿Alguien va a puede decir ser otra cosa? que la compañera puede verlo como lo que sale, ponerlo negativo. Eso, exacto. Lo que sale lo pondríamos negativo aquí. Por eso 400 saliendo y x2 saliendo lo ponemos negativo. Pero lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a organizar el sistema. Vamos a decir, ahorita les explico por qué. Vamos a decir que menos x1 más x4 es igual a que más 200 menos 300 sería menos 100, que pasa al otro lado positivo. Ahorita vamos a formar un sistema de Gauss-Jordan. La intención de las aplicaciones es formar 4 ecuaciones o 3, dependiendo pues, del número de variables, y así utilizar Gauss-Jordan. Entonces tenemos que formar un sistema equivalente. Ahorita lo que vamos a hacer es reorganizar las ecuaciones. Entonces primero sacamos las 4 y de ahí lo reorganizamos y aplicamos Gauss-Jordan. Y también tenemos que tener en cuenta en este ejercicio dieron unas condiciones. Acá nos dijeron, si la calle que va de A estuviera en reparación, ¿cuál sería el mínimo de tráfico que se puede permitir? ¿Cómo podría obtenerse ese mínimo? Entonces ahorita vemos todas esas partecitas. Vamos a decir, ¿alguien va a decir algo? Profe, yo entonces pongo lo que sale negativo. Eso, exactamente. Exactamente, muy bien. Aquí, por acá lo borré. Entra positivo y sale negativo. ¿Y por qué igual a 0? Porque es por lo siguiente. Si nos vamos al enunciado, nos dicen esto. Asumiendo que el flujo que llega a una intersección es igual al flujo que sale de ella, esa partecita del enunciado, el flujo que llega es igual al flujo que sale. Quiere decir que, por ejemplo, en A, ¿quiénes están llegando o quiénes están entrando? 200 y x4. Entonces sería 200 más x4. Es igual, o sea, el flujo que está entrando es igual al flujo que está saliendo, 300 y x1. Entonces sería 300 más x1. Entonces, ¿qué sucede aquí? Este 300 lo podemos mandar al otro lado a restar y este x1 también. Entonces, ¿qué obtenemos? 200 más x4 menos 300 menos x1. ¿Y esto a qué será igual? A 0. Listo, profe, gracias. Con mucho gusto. Listo. Cuando yo conecto el cargador de una vez. Listo. El cargador ya no estaba fallando porque ayer no sé por qué no estaba funcionando. Listo, entonces continuamos. En C, ¿qué diríamos? 250 saliendo y x4 saliendo. Entonces sería menos 250 menos x4. Y x3 entrando y 750 entrando. Entonces sería más 750 más x3. Y esto igual a 0. Entonces tenemos nuestra tercera ecuación. Eso sería acá. Menos y menos. Listo. Profe, yo tengo una duda. Cuéntame. En la B yo puse primero 100 más x1. Eso altera de pronto el resultado. Y se puso x1 más 100. Sí, no, muy buena la pregunta. No, eso no afecta en nada. Recordemos que aquí estamos hablando de un tráfico de carros. Entonces, básicamente es un número de carros. Entonces, ¿qué significa eso? X1, X2, X3 y X4 son números reales. O sea, X2, X3 y X4. ¿Por qué son números reales? Porque como estamos hablando de un número de carros, los vamos a representar con estas variables, que son lo que queremos determinar. Entonces, ¿qué significa eso? Hay una propiedad que se llama la propiedad conmutativa de la suma, que nos dice que A más B
es lo mismo que B más A. Cuando A y B son números reales. Eso, en otras palabras, ¿qué significa? Eso ya sería de álgebra y trigonometría. A pertenece a los reales y B pertenece a los reales. En otras palabras, significa que 1 más 2 es lo mismo que tener 2 más 1. Entonces, si por ejemplo yo tengo x1 más x2, es lo mismo que tener, por ejemplo, x2 más x1. Y en nuestro caso, por ejemplo, 100 más x1 es lo mismo que tener x1 más 100. Porque esto es un número real y esto es un número real. Obviamente el 100 también es real. Y esto también es un real. Entonces, ¿nosotros qué estamos haciendo? 100 más x1. Estamos sumando un número real con otro número real. Entonces, el resultado nos va a real, pues otro número. ¿Qué significa eso? Que nosotros podemos conmutar. Podemos ponerlo 100 más x1 o x1 más 100. Eso se llama la propiedad conmutativa. Y en palabras de nosotros significa que el orden de los sumandos no altera el resultado. Eso es lo que significa. Listo. Entonces, en el D, ¿qué diríamos nosotros? X2 entrando y 300 entrando. Entonces sería 300 más X2. Y 400 saliendo y X3 saliendo. Menos 400 menos X3. Y eso es igual a 0. Listo. Entonces ahora tenemos 4 ecuaciones. Entonces, como les comentaba arribita, vamos a volver a hacer ese proceso. Hay que reorganizar cada una de las ecuaciones. ¿Cómo así? Vamos a dejar las variables en el lado izquierdo y lo que conozcamos, las constantes, al lado derecho. ¿Cuáles son las variables? X1, X2, X3 y X4. De esa manera, entonces, de la primera ecuación que vamos a obtener, este menos X1 y el X4 quedan quietecitos. Entonces, X4 menos X1 es lo mismo que tener menos X1 más X4. Eso por la misma propiedad que acabamos de ver, por la propiedad conmutativa. Son números reales, entonces el orden en el que yo los sume o los reste, eso no me lo va a alterar. Listo, entonces, de la primera, ¿por qué les digo eso? Porque entonces reorganizando tendríamos menos X1 más X4 y ¿a qué lo vamos a igualar? Menos, más 200, perdón, menos 300, que nos va a dar igual a menos 100, ¿cierto? Y eso igual a 0. Pero el menos 100 que está negativo pasa al otro lado positivo, como para no saltar ningún paso. Sería menos x1 más x4 igual a 100. Entonces obtenemos una ecuación 1. Ya enseguida les voy a explicar por qué estamos haciendo eso. Eso tiene un significado. Acá tendríamos x1 menos x2, x1 menos x2, y operamos estos dos términos. 100 menos 400. ¿Eso cuánto nos va a dar? Para no saltar ningún paso. Menos 300 igual a 0. Entonces el 300 que está negativo pasa al otro lado a sumar. Es decir, x1 menos x2 igual a 300. Y aquí tenemos una ecuación 2. Listo. De esta, ¿qué vamos a tener? x3 menos x4. x3 menos x4. Miren que yo lo he estado poniendo, por así decirlo, como en orden. ¿Cómo así que en orden? Primero puse x1, luego puse x4. Aquí, primero puse x1, luego puse x2. Entonces, siempre ponerlo en orden. Acá sucede lo mismo. Primero puse x3 y luego puse x4. ¿Y qué sigue acá? Tenemos menos 250 más 750. Es decir, más 500 igual a 0. Entonces el 500 que está positivo pasa al otro lado a restar. Es decir, x3 menos x4 igual a menos 500. Y obtenemos una ecuación número 3. Y finalmente en D tendríamos x2 menos x3 y ahora operamos los números. 300 menos 400 sería menos 100 y eso igual a 0. Entonces el menos 100 pasa al otro lado a sumar. x2 menos x3 es igual a 100 positivo.
Obtenemos una cuarta ecuación. Entonces las voy a reescribir acá. Sería menos x1 más x4 igual a 100. X1 menos x2 es igual a 300. Ya les voy a explicar por qué lo tuvimos que reorganizar. Acá nosotros tenemos que darnos cuenta de lo siguiente. Esta ecuación es lo mismo que tener menos x1 más 0 veces x2 más 0 veces x3. Como está multiplicando por el 0, es como si no estuviera. Y ya les voy a explicar enseguida por qué. Y eso sería más x4 igual a 100. Miren que ahí no alteramos en nada la expresión. Listo. De esta ecuación que vamos a obtener x1 más, x1 menos x2 más 0 veces x3 más 0 veces x4. Y eso igual a 300. De esta tercera que obtenemos 0 veces x1 más 0 veces x2. Simplemente las variables que no estén significa que las está multiplicando un 0. Acá sería más x3 menos x4. Y esto es igual a menos 500. Y de la última tenemos 0 veces x1 más x2 menos x3 más 0 veces x4. Y esto es igual a 100. Entonces, ¿por qué lo teníamos que organizar? Porque ahora lo vamos a pasar a Gauss-Jordan. Pero para pasarlo a Gauss-Jordan, todos los x1 tienen que estar acá, o todas las variables de la misma, por ejemplo, x1, también lo hubiéramos podido tratar como b, o como a, o como c. Por ejemplo, si tuviéramos a más 5b más c es igual a 0. Menos a menos 4b más 5a. Ahí por inventar cualquier cosa. 7b menos 2c es igual a 0. Miren que acá todas las a están en la misma columna, todas las b en la misma columna y todas las c en la misma columna. A eso me refiero con organizar el sistema. Entonces miren que acá están todas las x1 junticas, todas las x2, las x3 y así sucesivamente. Si por ejemplo me eran las ecuaciones desordenadas, era como las teníamos al principio, mírenlas acá. Entonces primero las organizo, luego pongo todas en una misma columna. Miren que acá están, por ejemplo, mezcladas. X1, X1, X3 y X2. Acá no están todas juntas. Entonces, primer paso, organizar el sistema. Muy importante eso. ¿Por qué? Porque ahora lo vamos a llevar a Gauss-Jordan. Esto es un sistema 4x4. Quiere decir 4 variables, 4 ecuaciones. Entonces yo podría aplicar sustitución, reducción y lo que quieran, pero eso se va a demorar mucho. Por eso lo llamamos directamente Gauss-Jordan. Y una vez les digo, chicos, que tienen que estar claros en este tema porque lo van a utilizar toda la materia. Y también en álgebra lineal y en otras cositas. Entonces, pilas con el Gauss-Jordan. Vamos a decir que esto sería menos 1, 1, 0 y 0. ¿Por qué? Porque son los coeficientes que están multiplicando a esta variable x1. ¿Cómo así? Miren que acá está un menos x a la 1, ¿cierto? Pero menos x a la 1 es lo mismo que tener menos 1 por x a la 1. ¿Sí me entienden? Ese menos de acá lo que me indica es que hay un menos 1 adelante. Eso es lo que quiere decir. Por eso yo en esta posición estoy poniendo un menos 1. Listo. Acá lo mismo pasa con esta posición. Miren que x1 es lo mismo que tener 1 por x1. Cuando acá yo no tengo nada, cuando acá adelante no tengo nada, significa que le está multiplicando un 1. Por eso acá va a ser 1. Después, notemos que yo puse dos ceros acá. ¿Por qué? Porque son los coeficientes de estos x1. Entonces simplemente es escribir el coeficiente de cada uno de esos términos. Entonces vamos a escribir cada uno. Ya la segunda columna, por lo que les acabo de explicar, sería 0, menos 1, 0 y 0. La tercera sería 0, 0, 1, menos 1. Esta sería 1, 0, menos 1 y 0. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Como es igual, vamos a hacer es aumentar la matriz. Eso se llama aumentar. A 100 en la primera ecuación
300 en la segunda, menos 500 y 100. Cerramos. Profe, ahí en la última ecuación es 0, 2, 1, perdón. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Listo. Ahora parece están atentos. No, mentira, muchas gracias, chicos. Listo, entonces, acá ya simplemente sería aplicar Gauss-Jordan, pero antes recordemos entonces que esta es la columna de X1, columna de X2, de X3 y de X4. Entonces, siempre, ¿qué tenemos que hacer? Este procedimiento está muy bien explicado en el material que les dejé en el Drive. Primero es encontrar el pivote. Siempre se sigue ese procedimiento. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Hay dos maneras de hacerlo. Podemos decir que a la fila 1 la vamos a multiplicar por menos 1. ¿Por qué hacemos esto? Porque al multiplicar este menos 1 de acá por el menos 1 que yo le estoy agregando, lo va a volver positivo. O sea, menos 1 por menos 1, entonces lo vuelve positivo. O también otra forma sería hacer lo siguiente. Podemos decir que vamos a cambiar la fila 1 con la fila 2. ¿Por qué hacemos eso? Porque miren que acá está el 1 que yo necesito. Entonces, apliquemos, por ejemplo, esta propiedad o esta operación. Independientemente de la que uno aplique, está bien aplicada. Entonces sería 1 menos 1. Lo importante es encontrar este primer pivote. Entonces sería 1 menos 1, 0 y 0. Esta sería menos 1, 0, 0 y 1. Y las otras, como no las modifiqué, quedan exactamente iguales. Aumentado a, acá sería entonces 300, 100, menos 500 y 100. Listo. Ahora, ¿qué necesitamos? Que todos los elementos que están debajo del pivote sean 0, los que están debajo. Listo. Entonces, estos dos ya son 0. Solo necesitamos convertir esto en un 0. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Decimos que a la fila 2 le vamos a hacer la siguiente operación. Vamos a dejar esa fila 2 quietecita y vamos a sumar la fila 1. ¿Por qué hacemos esto? Miren que nosotros tenemos un menos 1 acá. Entonces, nosotros estamos diciendo que esa fila 2, ese menos 1, lo vamos a dejar quieto. Entonces, lo vamos a dejar aquí quietecito. Y le vamos a sumar la fila 1. ¿Quién está en la fila 1? Un 1. Entonces le vamos a sumar 1. Menos 1 más 1 sería 0, que es precisamente lo que estamos buscando. Que todos los elementos que están debajo del pivote sean 0. Listo. Entonces apliquemos esa operación. Sería, miren, como yo estoy aplicándole la operación a la fila 2, todas las otras filas quedan quietas. Entonces esta queda quieta. Si lo hubiera puesto al contrario, se le dice acá. Eso ya sería, pues, o sea, esa simbología, o sea, esta operación puede representar cualquiera de las dos, pues, o sea, que cambio la fila 1 por la 2 o la 2 por la 1. Uno ya lo miras visualmente, o sea, ¿a qué me refiero con esto? Mire que estas dos quedaron quietas. Ah, bueno, sí, ajá, eso, porque nosotros estamos indicando es eso, que a esta fila le vamos a hacer una operación. Exactamente. Y también este pasito de acá, esto que yo digo, a esta la vamos a dejar quietecita, también uno se puede dar cuenta por eso. Aquí les voy a recordar una cosita muy importante. Ya que es en el comentario, sí, este es el primer parcial. Aplican Gauss y si no estoy mal, creo que también aplican Gauss-Jordan, o sea, matriz escalonada y escalonada reducida. Con mucho gusto. Listo. Porque una cosa es Gauss y otra cosa es Gauss-Jordan. Precisamente lo que les digo. Escalonada, escalonada reducida. Lo que les iba a recordar es lo siguiente, que va muy relacionado con eso que estamos hablando acá. Estamos aplicando operaciones elementales, ¿cierto? Y hay tres tipos de operaciones elementales. La primera sería ¿cuál?
Por ejemplo, intercambiar una fila I con una fila J. Después, una segunda operación que sería, por ejemplo, a una fila I, ¿qué la vamos a hacer? La vamos a dejar quietecita, pues a ella la va a quedar quieta y le vamos a sumar lambda veces una fila J. Eso es lo que estamos aplicando acá. Miren que es muy importante esta parte. Una fila queda quieta. O sea, si yo hago, por ejemplo, 2 veces la fila 1 más 3 veces la fila 2, eso está malo, no se puede. Una de ellas tiene que quedar quietecita y la otra yo la puedo multiplicar por cualquier número. Eso es lo que me dice esa operación. Entonces, mucho cuidado con eso. No vayan a hacer operaciones que no están indebidas. Y la fila 3 sería multiplicar un número por una fila. Entonces yo puedo, por ejemplo, lo que yo les comentaba acá, yo hubiera podido aplicar esta operación a la fila 1, multiplicarla por -1. Y también era válido. Entonces, cuidado, solo se pueden aplicar estas 3 operaciones. ¿Listo? ¿Por qué les hago énfasis en eso? Miren que esta fila yo la estoy dejando quieta y le estoy sumando una vez la fila 1. Solo que como es 1, yo no lo escribí acá, porque no hace Yo ahí falta tengo escribir. una duda. En la Cuéntame. segunda operación, ¿yo solo puedo sumar o también puedo restar? Pero entonces, fíjate que si la restamos, ¿qué pasa? Mira que si nosotros hiciéramos esto. Pues, o sea, sí, pero cuando, por ejemplo, me convenga más restarla, yo Ah, puedo sí, hacer sí, eso. eso, exacto, porque es exactamente, hay un paso que se saltan ahí. Nosotros diríamos esto. La fila 2 más menos una vez la fila 3. Entonces este más con este menos lo que hace es cancelármelo. Y uno piensa que está restando, pero en realidad está sumándole la fila 3 multiplicada por -1. Entonces es lo mismo, solo que uno se salta este pasito de acá. Listo. Pero sí, dependiendo de ya lo que uno necesite, por ejemplo, multiplicarla por -2/7 o cualquier cosa, cualquier número. Lo importante es convertir estas cosas acá en pivotes. Entonces yo puedo utilizar estas 3 propiedades como me convenga. Listo. Entonces, aplicando esta propiedad, ¿qué diríamos? Sería lo que les había comentado. Solamente voy a aplicar un cambio en la fila 2. Entonces, la 1, 3 y 4 quedan iguales. Entonces, aquí lo de escalonada y reducida ya sería como a gusto de cada quien, porque no sé si les evalúan ambos métodos, pues no sé cómo lo estarán haciendo ya. Cuando yo la vi, solo evalúan escalonada, de ahí escalonada reducida, pero si mal no estoy, creo que ya aplican hasta Gauss-Jordan, o sea, escalonada y reducida. Pero yo les voy a mostrar los dos métodos, al fin y al cabo es lo mismo. Yo les recomendaría que una vez aprendan a escalonar y reducir, pero los dos son lo mismo. Ya les voy a mostrar el por qué. Entonces aquí cerramos esto. Nosotros, ¿qué operación estamos diciendo? A la fila 2 quietecita más la fila 1. Entonces, este -1 va a quedar quieto. Y le voy a sumar, ahorita había pensado en una forma de distribuir el espacio para que no quede tan desordenado. Por ejemplo, aquí, en este cajoncito, vamos a tener este -1 que queda quieto y le vamos a sumar lo que haya arriba. Es decir, un 1. ¿Qué obtenemos ahí? 0. Esta sería la posición de acá. Este 0 de aquí lo vamos a dejar quieto. ¿Por qué? ¿Por qué lo vamos a dejar quieto? Porque eso es lo que nos indica la operación que estamos haciendo. Entonces hacemos el 0 y le vamos a sumar lo que esté en la fila 1, es decir, este -1. Sería más -1. Más con menos se vuelve positivo, negativo, perdón, o sea, 0 menos 1, es decir, -1. Y ese es el -1 que voy a escribir acá. Listo. Después, este 0 queda quietecito
y le voy a sumar lo que esté arriba, o sea, en la fila 1, es decir, un 0. 0 más 0 es 0, por eso voy a escribir un 0 acá. Listo. Después, este 1 lo voy a dejar quietecito. Entonces lo dejo quieto y le voy a sumar lo que esté en la fila 1. ¿Quién está en la fila 1? Un 0. Entonces le sumo 0. Esto es igual a ¿qué? A 1. Es el 1 que voy a escribir acá. Listo. Aquí tenemos un 100. Sería 100. Y le voy a sumar lo que esté en la fila 1. ¿Quién está en la fila 1? Estos 300 de acá. Entonces le sumo 300. Es decir, 400. De esa manera aquí obtengo 400. Entonces ya hicimos el primer paso, pivotes. Ya hicimos el segundo. Todo lo que esté debajo del pivote sean ceros. Ahora tercer paso, encontrar el segundo pivote. Es decir, este de acá. Tenemos que convertirlo en 1 positivo. Entonces, vamos a hacer la siguiente operación. Vamos a decir que la fila 2 la vamos a multiplicar por menos 1. Entonces, ¿qué vamos a obtener? Como solo estamos operando la fila 2, solo las demás quedan quietas. 1, 0, 0. Enseguida les voy a enseñar un programa con el que pueden comprobar las operaciones de Gauss-Jordan. Listo. Entonces, acá vamos a obtener 0, 1 positivo, 0, menos 1 y menos 400. ¿Por qué? Porque toda esta fila 2 que tuvimos, la estamos multiplicando por menos 1. Entonces esto se vuelve positivo, esto negativo y esto negativo. Listo. Ahora acá, como ya tenemos este pivote, ¿qué necesitamos? Para aplicar Gauss, únicamente Gauss, es decir, matriz escalonada, vamos a convertir todo lo que esté debajo del pivote igual a 0. Entonces, el proceso siempre es el mismo. Pivote y ceros. Pivote y ceros. Pivote y ceros. El pivote siempre va a estar en la diagonal. Entonces, eso es lo único que hay que hacer. Es un proceso muy mecánico. Lo único es que tienen que estar ágiles con las operaciones, porque a veces uno opera fracciones y cositas así. Listo, entonces, ¿qué necesitamos? Que este 1 se convierta en un 0. ¿Cómo hacemos eso? Podemos decir, por ejemplo, que a la fila 4 vamos a hacer esta operación. La vamos a dejar a ella quietecita. Y le vamos a sumar menos 1 por la fila 2. ¿Por qué hacemos eso? Porque miren que, según como me lo indica la operación, que es un pivote, sobre el tema, el pivote es simplemente el 1. Un pivote es el 1 cuando está en la diagonal. Mire que está en la diagonal principal. Ahorita ese 0 lo vamos a tener que transformar en un 1. Básicamente eso es un pivote. Después en álgebra lineal le dan un concepto más profundo. Listo. Correcto. Entonces, sería, como solo estamos operando la fila, bueno, les está explicando por qué hacemos eso. Miren que, según como me lo indica la operación, dejamos la fila 4 quietecita, es decir, este 1 de acá, lo vamos a dejar quieto, y le vamos a sumar menos 1 por la fila 2. ¿Quién está en la fila 2? Un 1. Entonces sería menos 1 por 1. Es decir, 1, este más, con este menos se me vuelve negativo. Y 1 por 1, que me va a dar 1. Entonces 1 menos 1 es 0. Precisamente lo que necesitamos, que todos los elementos que están debajo del pivote se conviertan en 0. Entonces borramos aquí. La operación que vamos a hacer, que la borre, sería F4 igual a la misma F4 quietecita y le vamos a sumar menos 1 por F2. Entonces, como estamos operando F4, F1 queda quieta y F2 y F3 también. Listo. Entonces, acá tenemos un 0, queda quietecito.
y le vamos a sumar menos 1 por lo que esté encima, o sea, en la fila, lo que esté en la fila 2, o sea, un 0. O sea, que sería menos 1 por 0. ¿Eso qué sería? 0 menos 0, es decir, 0. Por eso aquí va un 0. Listo. Correcto, entonces. Voy a hacer por aquí unos cajoncitos para hacer esas operaciones. Listo. Entonces, ahora seguimos con esta posición de acá. Dejamos ese 1 quieto y le vamos a sumar menos 1 por lo que esté en la fila 2, es decir, este 1 de acá, que sería menos 1 por 1. O sea, menos 1 igual a 0. Por eso acá escribo este 0. Después, este menos 1 lo voy a dejar quietecito y le voy a sumar menos 1 por lo que está en la fila 2. ¿Quién está en la fila 2? Este 0 de acá. Entonces ese menos 1 lo multiplico por 0. Menos 1 por 0 sería 0. Es decir, menos 1 más 0 es igual a menos 1. Es decir, que aquí va un menos 1. Ahora, este 0 lo dejo quietecito. 0 más menos 1 por lo que esté en la fila 2. Es decir, menos 1. Entonces esto que es igual a 0 menos 1 se convierte positivo. O sea, 0 más 1 es decir 1. Acá va un 1. Y en la última posición, este 100 de acá queda quieto. Y le voy a sumar menos 1 por lo que esté en la fila 2. ¿Quién está en la fila 2? Este menos 400 de acá. Entonces acá sería menos 1 por menos 400. ¿A qué es igual eso? Al 100 que queda quieto. Menos 1 por menos 400 se volvería 400 positivo. Es decir, más 400. Y eso es igual a 500. Entonces acá vamos a obtener 500. Entonces aquí tenemos que notar lo siguiente. Miren que acá tenemos 1, menos 1 y menos 500. Y acá que tenemos menos 1, 1 y 500. Son exactamente lo mismo, pero con signos contrarios. Miren que acá está menos 1, acá está el 1. Acá está un menos 1 y acá está el 1 positivo. Y lo mismo sucede con el 500. Abajo positivo y arriba negativo. Entonces, igual acá, en caso de que uno no se dé cuenta de eso, ¿qué tiene que hacer? El mismo proceso que hemos estado haciendo. Primero, convertir pivote en la diagonal. Ya lo tenemos. Entonces, siguiente paso, lo que esté debajo, convertirlo en 0. Entonces, ¿ahí qué tendríamos que hacer? Miren que yo puedo aplicar esta operación. F4 la voy a dejar quietecita y le voy a sumar a F3. ¿Por qué estoy haciendo esa operación? ¿Con qué intención? Miren que yo necesito convertir este menos 1 en un 0. Entonces, ¿qué me está diciendo la operación que yo quiero aplicar? Dejo a F4 sola, es decir, a ese menos 1 quieto. Y le voy a sumar lo que esté en la fila 3. ¿Quién está en la fila 3? Un 1. Entonces sería menos 1 más 1. Es decir, 0. Precisamente lo que necesito. Entonces, Profe, cuéntame. profe, yo siempre he tenido la duda porque cuando vamos a pasar un número, pues como pivote, ¿cierto? ¿Con Sí. qué fila puedo yo trabajar? Con la que yo quiera, total que me dé a conseguir el pivote o tengo que llevar algún orden. No, o sea, aplicando cualquiera de estas tres propiedades a conveniencia, buscas ese pivote, pero no hay ningún orden en específico. Tú aplicas como la quieras aplicar. Por eso aquí, empezando el proceso, yo les comentaba, podemos hacer dos caminos. Podemos decir, la fila 1 la cambiamos con la fila 2. O también podríamos decir que a esta fila 1 lo multiplicamos por menos 1. Lo importante siempre es encontrar el primer pivote y ceros. Luego, segundo pivote y ceros. Tercer pivote y ceros. Y así sucesivamente con todos los que hayan. Gracias, profe. Con mucho gusto. Listo, entonces, acá sería, como solo operamos a la fila 4, todas las demás van a quedar quietecitas, entonces sería 1, 0, 0, menos 1, 1, 0, 0, 0 y 1,
0 menos 1 y menos 1. Entonces acá sería 300 menos 400 y menos 500. Entonces, ¿qué estamos diciendo? A la fila 4 la voy a dejar quieta. Entonces, este 0 queda quietecito. Entonces, ese 0 queda quieto. Y le voy a sumar la fila 3. Yo roto esto de acá. Le voy a sumar a este 0 de acá, le voy a sumar lo que esté en la fila 3. ¿Quién está en la fila 3? Un 0. Es decir, 0 más 0, 0. Después, este 0 lo voy a dejar quieto y le voy a sumar lo que esté en la fila 3. ¿Quién está en la fila 3? Otro 0. Entonces 0 más 0 es 0. Esto aquí es igual a 0. Siguiente posición, este menos 1 lo voy a dejar quietecito y le voy a sumar lo que esté arriba. Es decir, este 1 de acá. Entonces, menos 1 más 1 sería igual a 0. Por eso aquí voy a poner este 0. Finalmente, este menos 1 lo voy a dejar quietecito y le voy a sumar este menos 1. Es decir, le voy a sumar menos 1 igual a 0. ¿Por qué hice eso? Porque la fila 4 la dejo quieta y le sumo la fila 3. Y en la última posición, bueno, que ya este 0, vamos a encontrar, en la última posición sería 500 quietecito y le voy a sumar lo que esté arriba de él, pues lo que esté en la fila 3, es decir, menos 500. Menos 500. Este más con este menos sería 500 menos 500, es decir, 0. O sea que acá esto es igual a 0. Entonces, ¿qué estamos encontrando? Que hay una fila de ceros. Miren que todo esto acá son ceros. 0, 0, 0, igual a 0. Entonces aquí les voy a hacer una aclaración que yo se los comentaba en el taller que dicté ayer. En un ejercicio teníamos que tener en cuenta esto. Vamos a mirar ese taller. En este ejercicio de acá, la grabación por ahí está para que la vean. Que en el grupo de WhatsApp mando la información de las grabaciones y de los talleres nuevos. Para que vean de pronto esto si se lo perdieron. Convertiste un pivote en 0, buscabas eso. No, eso sí son infinitas soluciones. Eso yo no lo busqué, sino que en algunos casos, aplicando las operaciones, en el orden en el que les dije, pivote, ceros, en algunos casos se va a presentar lo que nos acaba de pasar. Miren que eso pasó solo, y ya les voy a explicar qué significa eso. Pues o sea, nosotros lo que estábamos buscando, recuerden que era que lo que estamos buscando era, primero hicimos este pivote y ceros, luego pivote y ceros. Luego encontramos este pivote y yo les dije que teníamos que convertir lo que estuviera debajo en ceros. Y cuando convertimos esto en cero, al operar los otros términos también se hicieron ceros. Entonces esto significa infinitas soluciones. Aquí hay tres resultados que se les pueden presentar. Los siguientes, cuando tenemos una fila de ceros, 0 igual a 0, que es lo que acabamos de encontrar, eso serían infinitas soluciones. También se puede presentar el caso en el que acá todo sea 0 y está igualado a un número. ¿Eso qué significa? Inconsistente, o sea, sin solución. Y también hay un tercer caso en el que podemos encontrar estas filas de 0, aquí una variable, un número, y acá otro número. Eso sería solución única. Entonces, en nuestro caso, infinitas soluciones. Miren que si nos vamos a un caso particular, sería básicamente esto. Una fila de ceros igual a 0. Eso significan infinitas soluciones. Entonces, acá ya habríamos aplicado Gauss, solamente Gauss, es decir, matriz escalonada. Matriz escalonada. Entonces, recordemos que esto era la columna de X1, esta era la columna de X2, X3 y X4. Entonces, nosotros, ¿qué podemos decir de esta primera columna? De esta primera fila, perdón. Podemos decir que es 1 por X1 menos 2 por X2 más 0 por X3 más 0 por X4. Y eso es igual a 300. De la segunda columna
de la segunda fila, perdón, es decir, esta, que vamos a tener 0 por x1 más 1 por x2 más 0 por x3 menos 1 por x4 es igual a menos 400. Después en la tercera fila, 0 por x1 más 0 por x2 más 1 por x3 menos 1 por x4 es igual a menos 500. Y finalmente, 0 por x1 más 0 por x2 más 0 por x3 más 0 por x4 es igual a 0. ¿Por qué menos 2 en la primera? Sí, muchas gracias. ¿No? Sería menos 1. Entonces recordemos que este 0x3 y 0x4 es como si no estuvieran, o sea, x1 menos x2 es igual a 300. Después en la de abajo, x2 menos x4 es igual a menos 400. Después x3 menos x4 es igual a menos 500. Y acá que el 0 es igual a 0. Entonces nosotros acá podríamos aplicar sustitución, reducción y eso porque ya el sistema está más sencillo. Pero otra manera es aplicar Gauss-Jordan. Es decir, continuar con esa matriz que teníamos acá y terminar el proceso, que es lo que yo les recomendaba. ¿Cómo así que terminar el proceso? Ahora lo que tenemos que hacer es lo opuesto. Lo que esté arriba de los pivotes lo vamos a convertir en ceros. Entonces, este menos 1 lo necesitamos convertir en 0 y estos dos menos 1 también los tenemos que convertir en ceros. Es muy importante que aprendan a manejar este porque para encontrar la inversa de una matriz se utiliza Gauss-Jordan. Entonces sí o sí lo tienen que aprender. Entonces continuamos con este. Terminémoslo por Gauss-Jordan. Entonces, queremos convertir esto de acá en un 0. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que a la fila 1 la vamos a dejar quieta y le vamos a sumar la fila 2. ¿Con qué intención hacemos esta operación? Miren que acá hay un menos 1, que yo lo voy a dejar quietecito. Y le voy a sumar lo que esté en la fila 2. Es decir, este 1 de acá. O sea que sería más 1. Listo. Entonces sería igual a 0. Y es precisamente lo que estamos buscando, que esa posición, o sea, este menos 1 de acá, se convierta en un 0. Entonces, aplicando esa operación, ¿qué vamos a tener? Como solo estoy operando la fila 1, las otras las voy a dejar quietecitas. Entonces, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, menos 1 y 0. Menos 400, menos 500 y 0. Entonces, a este 1 lo voy a dejar quieto y le voy a sumar lo que esté en la fila 2, es decir, este 0. 1 más 0, Profe, cuéntame. pues acá en esta, en la otra, la cuarta columna va de 0, pues en el primero. Se colocó menos 1, En, ahí, el primero, de la 0. en, ¿En cuál? Y ahí, No, pero esa es la fila que va a cambiar el profe. La fila 1. Por eso no puso el 0, ¿no? Ah, bueno, sí, aquí falta ese 1. Ajá. acá, el último. ¿En cuál? No, 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 ya. Sí, segura, no, pero, o sea, tranquila, tranquila. Si de pronto hay algún error, me dices. Ya, ¿Segura ya. que está bien? Listo, dale. Sí. Listo. Correcto, entonces continuamos acá. Listo. Entonces, ahora vamos a hacer este menos 1. La vamos a dejar quietecito y le vamos a sumar lo que esté en la fila 2. Es decir, más 1. Menos 1 más 1 da 0. Entonces, pues que este 0. Después, este 0 de acá lo dejamos quietecito y le vamos a sumar lo que esté arriba.
Listo. Le vamos a sumar lo que está arriba, es decir, otro 0. El 0 que está aquí. 0 más 0 es igual a 0. Por eso aquí escribo este 0. Después, este menos 1 lo voy a dejar aquí quietecito. Y le voy a sumar lo que está en la fila 1. No, sí, o sea, más 0. Es decir, menos 1, ¿cierto? Menos 1. Voy a repetir eso otra vez. Estas últimas dos posiciones están bien, entonces la voy a repetir otra vez. Fila 1 la dejamos quieta porque la dice al revés. O sea, fila 1 la vamos a dejar quieta. Este 0 de acá lo vamos a dejar quieto. 0. Y le vamos a sumar lo que esté en la fila 2. Es decir, este 0 de acá. Más 0. Y esto es igual a 0. Entonces, por eso aquí va un 0. Listo. Ahora, dejamos este 0 quieto, o sea, la fila 1, 0. Y le vamos a sumar lo que esté en la fila 2. Es decir, menos 1. ¿Esto a qué es igual? 0 menos 1 es igual a menos 1. Entonces acá va un menos 1. Perfecto. Ahora, este menos 400 lo dejamos quieto. Y le vamos a sumar, no, al contrario. Sigamos el orden de la operación. O sea, como son números reales, no importa si sumamos menos 400 más 300, pero hagámoslo en orden como tiene que ser. La fila 1 queda quietecito. Entonces este 300 queda quietecito. Y a eso le vamos a sumar lo que esté en la fila 2. Es decir, esto de acá. Más menos 400. Entonces el 300 queda quieto y este más con este menos se vuelve negativo, es decir, menos 400. Es decir, menos 100. Entonces acá nos queda un menos 100. Listo. Ajá. Listo. Ujú. Listo. Ahora continuamos con la otra operación. ¿Qué necesitamos ahora? Que todo esto de acá sean 0, pero eso ya no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque para que esa operación se dé, esto de acá tendría que ser un 1. Entonces nosotros aquí ya no podemos hacer nada más. O sea, ya el sistema no se puede reducir más. De esa manera entonces, ¿qué vamos a encontrar? ¿Cómo podemos darnos cuenta? Primero que esos son pivotes y aquí hay ceros. Pivote y ceros. Pivote y ceros. Y aparte de eso, arriba de los pivotes también hay ceros. Entonces miren que ya no hay más pivotes. Este 0 no es un pivote, tiene que ser un 1. Entonces ya la matriz está completa. Acá, ¿qué tenemos que decir? Recuerden que esto es x1, x2, x3 y x4. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que x1 menos x4 es igual a menos 100. Acá me salté un pasito. ¿Cuál pasito? 1 por x1 más 0 por x2 más 0 por x3 menos 1 por x4 es igual a menos 100. Entonces es precisamente lo mismo que tenemos Profe, aquí. pero tenemos que poner ese pasito de abajo. No, sería innecesario. Ya cuando uno lo entiende, ya sabe Claro. eso. Bueno, pues gracias. Con mucho gusto. Ahí como para que vean de dónde es que sale. Después en la de abajo, ¿qué vamos a? Bueno, lo voy a borrar entonces. Ajá. Después en la de abajo, ¿qué tenemos? x2 menos x4 es igual a menos 400. En la tercera, x3 menos x4 es igual a menos 500. Entonces miren que hay como algo que se está repitiendo. x4, x4 y x4. Miren que en la tercera fila, en la cuarta fila, perdón, 0 es igual a 0, ¿cierto? Entonces yo acá puedo decir que x4 es igual a x4. Eso quiere decir que x4 puede tomar cualquier valor. Eso significa que 0 igual a 0. Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque yo puedo escribir, por ejemplo, a x1 como menos 100 más x4. A x2 lo puedo escribir como menos 400 más x4.
Y a x3 lo puedo escribir como menos 500 más x4. Todo está en términos de x4. Entonces, yo puedo hacer lo siguiente. x1, x2, x3 y x4. Recuerden que esto es lo mismo que tener, por ejemplo, esto. x1, x2, x3, x4. Son maneras de representarlos diferentes. Ese sería, profe, el conjunto de solución. Sí, ese sería el conjunto solución, muy bien. Eso. Entonces lo voy a reescribir por acá de la siguiente manera. x1, ¿a qué es igual? A menos 100 más x4. x2, ¿a qué es igual? A menos 400 más x4. x3 a menos 500 más x4. Y x4 es igual a x4, que es lo que nos decía el 0 igual a 0. Entonces, como la compañera acaba de decir, este es el conjunto solución. Son infinitas soluciones, porque x4 puede tomar cualquier valor. Pero entonces aquí hay un detalle. Nos tenemos que ir a la condición. Sí, puede que haya alguno en el que no se repita. O sea, hay 3 casos, que era lo que les comentaba acá. Se pueden presentar 3 casos. 0 igual a 0, es decir, infinitas soluciones. Que estos números de acá sean 0 igualados a algo, es decir, sistema inconsistente. O que un número está igual a otro número. Entonces eso sería solución única. Entonces estos son los 3 casos que se pueden presentar. Por ejemplo, acá no habría solución. Y acá habría una única solución, entonces no hay parámetro. Solo se encuentra parámetro cuando hay infinitas soluciones. En el otro ejercicio que vamos a hacer, en este de acá, en el otro, ¿cómo es que se llama? De aplicaciones. Sino que en este de aplicaciones, como estamos repasando también el tema de Gauss-Jordan, por eso lo estamos haciendo lento. Pero como tal, en esos puntos, ¿qué es lo importante? Yo te voy a mostrar lo que estaba buscando. En esos puntos, ¿qué es lo importante? Formar el sistema de ecuaciones. O sea, Profe, cuéntame, plantear las ecuaciones. Dime. es que yo tenía una preguntita para hacerles que hoy vimos un tema y la verdad a mí no me quedó muy claro, entonces no sé si es también pues les digo cómo se llama matrices elementales de orden n por n. Entiendo. Entonces hagamos una cosa. Yo mañana voy a dar otro taller de vector. Entonces, Ah, bueno, profe. listo. Entonces por el grupo de WhatsApp mandas esos ejercicios y mañana los trabajamos. Ah, listo. A la misma hora. No, ahorita en el grupo de WhatsApp yo les envío el flyer y ahí dice la hora. No me Ah, acuerdo bien listo, qué profe, hacer. muchas gracias. Listo. Igual recuerden que las Ah, grabaciones. Cuéntame. yo tengo otra pregunta. Es que, por ejemplo, yo cuando dejar la matriz escalonada y cuando escalonada reducida. Eso ya es independiente de lo que te pida el enunciado. O sea, si por ejemplo usted le dicen solucionar con Gauss, entonces yo por acá les escribo. Antes de continuar con eso, entonces, por ejemplo, en este sistema, acá yo no van a dar infinitas soluciones, sino que dar una solución única. Enseguida lo miramos. Ahora para la compañera, no, ¿dónde está? Por acá yo se lo había escrito. Aquí. Cuando es Gauss, es matriz escalonada. Y cuando hablan de Gauss-Jordan, entonces nos están pidiendo la matriz escalonada reducida. Y entonces, ¿por qué yo digo que es independiente? Porque si, por ejemplo, uno no le dicen cuál de las dos, ya tú lo puedes hacer libre. Recuerde que yo acá les comentaba que el sistema lo podríamos solucionar desde acá, obteniendo estas ecuaciones. ¿Y cómo lo podemos resolver? Con sustitución, igualación o reducción. También está la regla de Kramer y todo eso. Entonces, por facilidad, uno aplica Gauss-Jordan. Entonces, continúa el proceso y la vuelve escalonada reducida. Yo les recomiendo que practiquen mucho este proceso Gauss-Jordan. Entonces, cuando no le digan método, ya se aplica el que quiera. Y ya si le hablan de Gauss, escalonada. Y Gauss-Jordan, escalonada reducida. Listo. Y a la otra compañera, entonces me manda los ejercicios en el grupo de WhatsApp. Perfecto. Entonces, ahora todavía no hemos resuelto el ejercicio. Miren que a nosotros nos daban una condición. Este ejercicio me gustó porque
aplicamos varias cositas de Gauss-Jordan, estamos mirando un sistema de infinitas soluciones porque nos van a dar una condición. ¿Cuál será? Y al fin y al cabo, en este primer parcial, ¿qué es lo que les evalúan? Gauss-Jordan, que eso fue lo que estuvimos repasando todo el proceso, todo el taller. ¿Cuál sería el mínimo tráfico que se podría permitir? Pero antes de eso, nos dan una condición. ¿Cuál condición? Si la calle que va de C a A estuviera en reparación, ¿qué significa eso? Miren que acá nos dieron una condición. En el otro ejercicio de ahora, les vamos a mostrar que no hay condiciones. Acá, ¿qué condición es? La calle que va desde C hasta está en reparación, esta calle de acá. Quiere decir que por acá no están pasando carros. ¿Y qué significa eso? Que X4 es igual a 0. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros estamos hablando de una cantidad de carros entrando y de una cantidad de carros saliendo. Entonces acá nosotros teníamos a X4, pero como esta calle está en reparación, significa que por acá no hay ningún auto circulando. Por eso la cantidad de carros es igual a 0. Entonces nos tenemos que ir acá. X4 es igual a 0. Entonces de esa manera, X1, X2, X3 y X4, ¿qué solución va a tomar? ¿Qué forma va a tomar en este caso particular? Menos 100 más 0, menos 400 más 0, menos 500 más 0 y 0. ¿Y esto qué es igual? A menos 100, menos 400, menos 500 y 0. Entonces acá tenemos las respuestas. X1, ¿quién es? Menos 100. X2, ¿quién es? Menos 400. X3 es menos 500 y X4 por el enunciado es 0. Entonces, ¿qué significa eso? ¿No tiene sentido? No, sí tiene sentido. Recordemos que nosotros tenemos nosotros le hemos puesto una convención, que lo que entra es positivo y lo que sale es negativo. Entonces nosotros aquí encontramos unos valores particulares. Los voy a llevar para allá. Porque es que hay que entender lo que estamos haciendo. Estamos diciendo que hay menos 100 carros. No, eso no tiene sentido. O sea, tienen que ser positivos. ¿Quiere decir que lo que hicimos está mal? No, no está mal. Hay que interpretarlo. ¿Cómo así que interpretarlo? Ya les voy a explicar. Yo pongo acá las soluciones. No, voy a escribir más bien otra vez. No se entiende. X1, X2, X3 y X4. Esta ya sabemos que es 0. Menos 100, menos 400, menos 500. Listo. ¿Qué quiere decir eso? Como X1 está por acá y a nosotros nos dio un número negativo, quiere decir que en realidad no están saliendo 100 carros. Quiere decir que en realidad están entrando 100 carros. En X2, no, nosotros nos lo dibujaron hacia Profe, abajo. qué pena, ¿puede repetir Cuéntame. ese pedacito porque Claro que sí. ya no es menos? Ajá. El menos era del sistema, o sea, el menos nos lo dio acá el Gauss-Jordan. Recordemos que teníamos el Gauss-Jordan, el sistema, entonces escribimos la ecuación y reescribimos todo en términos de x sub 4. Posterior a eso nos dijeron, en el enunciado nos comentaban, si la calle que va de A está en reparación, entonces ¿cuál es el mínimo tráfico? Quiere decir que esta calle acá está cerrada en reparación. Quiere decir que X4 es igual a 0, o sea, por ahí no están circulando carros. X4 es igual a 0, o sea, esta cantidad de carros. Por eso nosotros reemplazamos ese valor acá. Menos 100 más 0, menos 400 más 0, menos 500 más 0. Entonces nos daría menos 100, menos 400 y menos 500. Y X4 igual a 0. Listo. Entonces esos valores son los que tenemos acá. Y recordemos que nosotros habíamos puesto una convención. Lo que sale va a ser positivo, ¿cierto?
pero nosotros que encontramos que X1 es negativo. No es el contrario. Entonces él no está saliendo, sino que va a estar entrando. 100 carros entrando. En X2, como es negativo, él en realidad no está saliendo, sino que van a estar entrando. O sea, como lo opuesto. Y acá, si nos Profe, fijamos, pero lo que sale no es lo negativo. sí, o sea, sí, pero entonces no se confundan con eso, porque esta convención la escribimos para las ecuaciones, ¿cierto? Pero como nosotros acá estamos hablando de carros, es muy importante eso, la interpretación. Nosotros aquí estamos hablando de unos carros que están entrando y están saliendo. Entonces, no tiene sentido decir que hay menos 100 carros o menos 400 carros, no tiene sentido. Por eso nosotros los tenemos que invertir, o sea, hacer lo opuesto. Si nosotros nos están diciendo que X4 hacia allá es menos 100, quiere decir que hacia acá hay un 100 positivo. Exactamente lo opuesto. Lo mismo pasa acá. No hay menos 400 carros saliendo. No. Hay 400 carros entrando. Y lo mismo pasaría acá con X3. Este está saliendo, ¿cierto? Pero el signo nos dice que son menos 500. Entonces, no están saliendo menos 500 carros, no, están entrando 500. Entonces, esa Ah, porque convención. lo mismo que sale, lo mismo que entra. Eso, exactamente, exactamente. Muy bien. Listo. Entonces, y ya acá serían 0. Muy bien. Y de esa manera estaría resuelto el ejercicio completo. Este ejercicio, ¿Y cuál poder, sería la respuesta, profe, entonces? estas mismas serían entonces, el mínimo de carros serían 100 coches entrando en A. 400 coches entrando a B. 500 coches entrando en C. ¿Y cómo los encontramos? Simplemente teníamos que decir que esta cantidad de carros que hay acá es 0, porque esa calle está en reparación. Entonces X4 era igual a 0. Listo. Y como les comenté, este ejercicio es muy poderoso. ¿Por qué? Porque lo evalúan de muchas maneras. A veces hablan de temperatura, carros entrando y saliendo, pero lo importante es, por ejemplo, decir que lo que entra es positivo y lo que sale negativo o viceversa, porque eso es una convención. Yo hubiera podido decir que lo que sale es positivo y lo que entra es negativo. Eso ya es por gusto de cada quien. El proceso es igual. Listo. Ahora vámonos con este. Michael, tengo una Cuéntame, pregunta. cuéntame. Eh, digamos, si solamente hubiésemos hecho Gauss, ¿cómo despejaríamos? Ajá, sí, claro que sí. Y el otro compañero que iba a preguntar. En caso de que no estuviera la restricción de, pues, de C a A, pues no sé, no me acuerdo muy bien. Ujú. ¿Cuál sería la solución ahí? Si, pues, si X4 me dio... Sería esta de acá. Así tal cual, infinitas soluciones. Dependiendo del valor de X4, va a tener una solución particular. Pero entonces sería esta. Por eso, sí o sí nos tenían que dar condición para poder encontrar un valor particular. ok, o sea que en este caso la condición es que no hay paso vehicular. Exactamente. Ok. O sea que si X4 cambia de valor, cambia todo Eso, exactamente. prácticamente. Cambia la ¿Cierto? solución. Muy bien. O sea Exactamente. que sí o sí no tiene que dar una condición y en caso que no nos dé una condición se deja hasta Eso. infinitas soluciones. Igual todo depende del ejercicio. ¿Cómo así? Por ejemplo, en el que vamos a resolver ahora, miren que hubo un compañero que preguntó por qué apareció ese 0. Recuerden que ese 0 apareció solo, o sea, haciendo las operaciones. Quiere decir, pivote ceros, pivote ceros. Si, por ejemplo, yo aplicando esas operaciones no llego a una fila de ceros, me da una solución única. O sea, el ejercicio mismo me entrega todo. Si yo hago bien las operaciones, si yo hago bien el Gauss-Jordan,
voy a encontrar una fila de ceros o voy a encontrar una solución particular. Ahora, ¿cómo me doy cuenta de que está bien? Es precisamente lo que les quería mostrar. Hay una página muy buena que se llama, les va a servir para geometría vectorial y para álgebra lineal. Entonces, buscan en Google Matrix Calc. Matrix Calc. Listo. Entonces aquí encontramos esta página, matrixcalc.org. Entonces aquí hay operaciones entre matrices. El determinante, o sea, el parcial 2, lo que se les viene después, la matriz inversa, rango, que es algo que viene en álgebra lineal. También acá nos dicen solución de sistema de ecuaciones lineales, calculadora de determinantes, valores y vectores propios. Aquí, ¿qué nos interesa? Solución de sistema de ecuaciones lineales. Entonces acá nos da este sistema. Nosotros podemos aumentar el sistema, por ejemplo, para 5 ecuaciones o las que necesitemos, o reducirlo, dependiendo pues de la necesidad de cada uno. Aquí vamos a escribir nuestro sistema. ¿Cuál es nuestro sistema? Tenemos que llegar a esta misma solución, a la de infinitas soluciones, porque obviamente el programa no tiene la condición que a nosotros nos dieron. Entonces tenemos que llegar a eso. Ahí vamos a verificar si está bien o si está mal. ¿Qué tenemos que escribir? El primer sistema, la primer matriz que teníamos. Es decir, este de acá. Entonces miren que yo la puedo trabajar de dos maneras. Así con ecuaciones, es decir, esto que les estoy mostrando, esto de acá. Profe, yo referente a eso que usted señala, yo tengo una duda, Cuéntame. porque yo ya lo había visto en clase, pero sin los ceros adelante, y eso me hizo perder un poquito. Listo, eso yo lo escribí extra para indicar Pero no importa, o sea, si le quito los ceros es lo mismo. que eso sí no importa, porque estas ecuaciones son equivalentes a la que teníamos acá. O sea, a estas que están más corticas. Solo que yo porque les puse el cero, este cero de acá, para indicar que en estas dos posiciones iban ceros. Pero sí, o sea, si tú entiendes qué es lo que está pasando, no es necesario hacer ese pasito. Era básicamente para indicar qué era lo que estaba sucediendo ahí. Listo. Entonces, como les comentaba, miren que podemos trabajarlo así, con estas ecuaciones, que es precisamente lo que me está mostrando el programa en este momento. Miren que acá está x1, acá está x2, así sucesivamente cada una. O también podemos darle aquí en donde dice celdas. Entonces ya nos va a mostrar este sistema de esta manera. Entonces ya como lo quieran manejar. El sistema sería, o lo que van a estar pasando, sí, sería este. Sería menos 1, 1, 0, 0, 0, menos 1, 0 y 1, 0, 0, 1, menos 1. Listo. Entonces ahora sí nos vamos aquí a programa. Acá ¿qué va a ir? Va a ir un menos 1. Según las ecuaciones que nosotros escribimos allá, sería menos 1. Acá va a ir un 0. Acá va a ir un 0. Aquí va a ir un 0. Acá va a ir otro 0. Y aquí va a ir un 1. ¿Igualado a quién? A 100. Después en esta, aquí va a ir un 1. Aquí va a ir un menos 1. 0 y 0. ¿Igualados a quién? A 300. Acá que tenemos 0 y 0. Acá sería un 1 y un 0. Simplemente estoy reescribiendo la matriz. Menos 1, 0 y menos 1. Menos 500 y 100. Profe, ¿usted en cuál opción se metió para que le diera esas casitas? Aquí en celdas. Mire que lo pone como la matriz. Solución. Y en el tecladito o en celdas, cualquiera de las dos. En celdas. Entonces ahí le cambio Gracias, profe. con mucho gusto. Acá sería menos 100. Entonces miren que básicamente lo que hice fue reescribir esta matriz de acá.
aquí lo podemos ver. Esta página se la estoy mostrando con una intención. Ya resolvimos ese primer ejercicio con Gauss-Jordan detalladamente y todo. Entonces, en el segundo de aplicaciones, les voy a mostrar cómo se plantean las ecuaciones y resolvemos el sistema con el programa. Miren que acá queda exactamente igual, o sea, menos 1, 0, 0 y 1. Entonces acá está menos 1, 0, 0 y 1. Y así sucesivamente cada una de las casillas. Aparte de eso, nos dan varios métodos. Solución por la regla de Kramer, para los que les gusta emplearla. Matriz inversa y Gauss-Jordan, que es lo que nos interesa. Miren que también nos da la opción de Gauss. Esa pena es muy buena. Profe, eso que aparece ahí es la solución. Eso. Nos muestra primero todo el paso a paso. Por ejemplo, acá que es lo que nos están diciendo. Nos están diciendo que a la fila 1 le van a hacer esta operación. La van a multiplicar por menos 1. Acá, por ejemplo, que nos están diciendo que a la fila 2 le van a hacer una operación. A la fila 2 la dejan quietecita y le restan la fila 1. Acá, por ejemplo, que nos están diciendo en esta partita aquí abajo, que a la fila 2 la multiplican por menos 1. Igual uno va mirando, acá seleccionan cada una de las operaciones o filas que modifican. Miren que acá encierran el menos 1, acá encierran este 1, ahí les va mostrando cada una de las operaciones. Y el resultado final sería este de acá, que es precisamente lo que nosotros encontramos. Menos 100 más x4, menos 400 más x4 y menos 500 más x4. Y x4 es igual a x4. Entonces ahí quedaría verificado. Vámonos con el otro ejercicio con el último ejercicio de sistemas de ecuaciones. Marque nos dice. Voy a poner todo el enunciado. Sería esto de acá. Con este otro pedazo de acá. Listo. Entonces vamos a leer todo. Nos dice, una compañía explota 3 tipos de árboles maderables en 3 regiones diferentes. La compañía tiene un contrato con un aserradero para proveerle anualmente 8.370 metros cúbicos de madera de pino, 6.650 metros cúbicos. Profe, ¿qué quiere decir ese 20%? No, simplemente significa que este ejercicio en ese parcial tenía un valor de 20%. Ah, bueno, profe, gracias. Con mucho gusto. Recuerden que en el Drive, o sea, este parcial no está ahí. Ahorita les monto este, pero en el Drive también hay varios parcialcitos. Siempre, casi siempre, los puntos de más valor son estos de Gauss-Jordan. Y sí o sí, o sea, sí o sí, les cae una aplicacioncita y les cae uno igual a este que yo resolví ayer. ¿Y yo por qué sé eso? Por lo mismo que les estoy diciendo. Miren que si nos vamos acá al parcial 1, en el drive que les mandé, si nos vamos a virtuales o presenciales, a cualquiera de los dos, acá todos estos son del parcial 1, por ejemplo, este de acá. Esos ejercicios yo no he resuelto ninguno de los talleres, pues porque la idea es como resolver cosas diferentes. Pero, ¿por qué no los he resuelto también? Por una razón. Acá no está únicamente el parcial, sino que está la solución completa. ¿Cómo así? Miren que si yo lo abro, es un parcial presencial con cada una de las respuestas. Y aparte tiene la explicación. O sea, si por ejemplo dicen que es falso, nos dan el contraejemplo. Aquí más abajo, lo que les estaba comentando, sí o sí les va a caer un ejercicio de ese que les estaba mostrando. Miren que es exactamente igual. 2x más 3y más cz. Acá nos están pidiendo los valores de c y d para que eso tenga infinitas soluciones
única solución o no tenga solución. Eso yo lo resolví ayer. En cambio, en este que les mostré, pasa exactamente lo mismo. Determinar el valor de K para que el sistema tenga solución única, infinitas soluciones. Entonces, sí o sí les va a caer uno así. Y sí o sí les va a caer una aplicación. Miren esta aplicación acá. Un largo de pesca, ta, ta, ta. Entonces es muy parecido al que vamos a hacer en este momento. Acá está también la solución. Entonces ese drive, muy importante que lo vean. Dan, por ejemplo, este ejercicio, miren qué nos están diciendo. ¿Para cuáles valores de alfa la matriz es simétrica? ¿Por qué les hago énfasis en este? ¿Qué pasa si nos vamos al taller que yo les recomendé que hicieran? Aquí, por aquí está. Recuerden los valores de alfa para que la matriz sea simétrica o antisimétrica, no importa. Vamos a ver dónde está acá. ¿Qué pasa si nos vamos al punto? Profe, ¿dónde está ese taller? Está en el drive. No, Está en el enlace que me mandaste ahorita. eso, exacto. En el donde dice talleres propuestos. Miren que si nos vamos a... Está... mm, 30 y... Por aquí lo tenía yo. Esperen. Ah, es el 45. Si nos vamos al 45, ¿cuál es? Encontrar el valor de alfa y beta, tales que la matriz sea simétrica, o sea, exactamente igual. Por eso les hago énfasis en ese drive, en estos talleres, en el material de estudio. Siempre los puntos son lo mismo, lo único que cambian son o los números, las matrices, las ecuaciones, pero el proceso es equivalente. Por eso yo les hago énfasis en varias cositas. No se aprendan los ejercicios de memoria, aprendan el concepto. Con eso resuelven cualquier ejercicio. Entonces, precisamente eso vamos a hacer acá. Entonces, vamos a volver a leer. Una compañía explota 3 tipos de árboles maderables en 3 regiones diferentes. La compañía tiene un contrato con un aserradero para proveerle anualmente 8.730, metros cúbicos de madera de pino, 6.650 metros cúbicos de madera de encino y 13.315 metros cúbicos de madera de roble. El volumen de explotación permitido anualmente por cada tipo de árbol en cada una de las 3 regiones está dado por la siguiente tabla. Entonces nos dan esta tablita, nos dice, en la región 1 hay 45 pinos, 35 encinos y 70 robles. Luego la región 2 y la región 3. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos preguntan? ¿Cuántas hectáreas se deben explotar anualmente en cada región de modo que se satisfaga la demanda del aserradero por cada tipo de madera, cumpliendo con las restricciones ambientales, de explotación en cada región? A. Defina claramente las incógnitas del problema. B. Plantea un sistema de ecuaciones lineales de acuerdo a la información dada. Y se resuelva el sistema utilizando Gauss o Gauss-Jordan. Miren que, como les comentaba, en el enunciado nos dicen si utiliza uno Gauss o Gauss-Jordan. Acá nos dieron libertad. Ah, bueno, había una compañera, qué pena, ¿verdad? Se me olvidó, que me preguntó cómo resolver el otro con Gauss. Entonces ese proceso, ya como para no perder el hilo de este, lo voy a resolver en papel y lápiz y se lo mando. Pero igual, como le comentaba, le recomiendo que una vez aprenda el de Gauss-Jordan. Pero ahorita le mando ese proceso que se me había olvidado. Listo, entonces, acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Volvemos a hablar la pregunta. ¿Cuántas hectáreas se deben explotar anualmente en cada región de modo que se satisfaga la demanda del aserradero por cada tipo de madera? Hasta ahí. ¿Qué significa eso? Si nosotros tenemos pinos, robles y encinos, básicamente estamos buscando cuántos son esas hectáreas que tenemos que multiplicar a la cantidad de árboles para que se cumplan las condiciones. ¿Cuáles condiciones? Las que nos están dando aquí. Pues o sea, simplemente es igualar las ecuaciones a estos números. Ya les voy a decir por qué. Primero nos están diciendo, defina claramente las incógnitas del problema. Entonces, ¿qué nos están pidiendo? ¿Cuántas hectáreas? Entonces, vamos a decir, sean X, Y.
y Z números reales. Entonces, X, acá estamos haciendo A, vamos a definir las incógnitas. Entonces, A serían las hectáreas de la región 1. Y serían las hectáreas de la región 2. Y Z serían las hectáreas de la región 3. Correcto. Entonces, lo que estamos buscando es cuántas hectáreas tengo que yo multiplicarle a estos árboles de acá para que se cumpla esto. Hay una forma en la que yo me puedo dar cuenta de esa multiplicación. Miren que aquí me están hablando de qué, de metros cúbicos, ¿cierto? M a la 3. Y yo sé que las hectáreas van a venir dadas en metros, ¿qué? Al cuadrado, porque hectáreas me relaciona a las áreas, ¿cierto? Y aparte la vamos a multiplicar por lo de los árboles, que tienen un metro, pues o sea, tienen una longitud. Entonces eso sería M a la 3. Ahí me doy cuenta de que tengo que multiplicar las hectáreas por los árboles, por las magnitudes. Pero también desde el enunciado yo ya me podía dar cuenta de eso. Simplemente me están pidiendo las hectáreas para que se satisfagan las condiciones. Eso quiere decir que yo tengo que multiplicar estos 45 robles por un número de hectáreas, pues por un número de hectáreas de la región 1, es decir, 45X. Al mismo tiempo, estos 362 pinos los voy a tener que multiplicar por una cantidad de hectáreas de la región 2. Y estos 48 pinos los voy a tener que multiplicar por una cantidad de hectáreas de la región 3. Y para que eso se me cumpla, miren que acá me están diciendo, le proveen 8.730 metros cúbicos de madera ¿de quién? De pino. Entonces, como acá estamos mirando los pinos, esto tiene que ser igual a 8.730. Exactamente igual pasa con los encinos. Quiere decir que 35 encinos yo los voy a tener que multiplicar por una cantidad de hectáreas de la región 1. 280 encinos yo los voy a tener que multiplicar por una cantidad de hectáreas de la región 2. Y 35 encinos yo los voy a tener que multiplicar por una cantidad de hectáreas de la región 3. ¿Y eso a qué tiene que ser igual? Según el enunciado, 6.650 metros cúbicos de madera de encino. Entonces esto tiene que ser igual a 6.650. Y exactamente igual con la tercera. Estos 70 robles, yo los voy a tener que multiplicar. ¿Alguien va a decir algo? No, Eso, perdón. no, tranquilo, no importa. Estos 75 robles los voy a tener que multiplicar por una cantidad de hectáreas de la región 1. Los 551 por una cantidad de hectáreas de la región 2 y los 70 robles. Profe, ¿y por qué por una cantidad de hectáreas? Sí, porque a nosotros lo que nos piden es determinar cuántas hectáreas se deben explotar anualmente en cada región. Entonces, eso es lo que queremos encontrar, las hectáreas que nosotros estamos utilizando o lo que estamos empleando en pinos. O sea, por ejemplo, nosotros aquí, estos 45 pinos los estamos, por así decirlo, como que distribuyendo en una cantidad de hectáreas X de la región 1. Después, estos 362 los estamos distribuyendo en unas hectáreas de la región 2 y así sucesivamente. Es básicamente eso lo que está pasando. Y yo, como me doy cuenta, por lo que les comentaba ahora, o sea, esto es M a la 3. M a la 3, ¿cierto? Entonces, cuando a mí me hablan de hectáreas, eso va relacionado con áreas. Entonces, recordemos que el área es que metros cuadrados, pues, o sea, dimensión cuadrada. Y aparte,
pues unidades cuadradas, unidades al cuadrado. Volumen, en cambio, es unidades a la 3. Es que precisamente eso es lo que estamos encontrando, el volumen de todo ese aserradero. Pero entonces no hablemos de volumen. Lo que estamos hablando es hectáreas, y a esas hectáreas las vamos a multiplicar por unos robles, o sea, unos pinos. Eso tiene una dimensión M, pues o sea, mire que los pinos van hacia arriba, entonces tienen una dimensión de grado 1, o sea, M nada más. En cambio el área, no es que ahí nos vamos a resultar desviando un poquito, aquí, traémoslo aquí, como es área M al cuadrado, y el pino nada más tiene una longitud, es una longitud, o sea, unidades de grado 1, es decir, que esto tiene M a la 1. Entonces, al yo multiplicarlo, esto va a ser M a la 3. Son dos maneras de verlas diferentes. Como a mí me están hablando en el enunciado de M a la 3, entonces yo voy a tener que multiplicar esas hectáreas, o sea, esas áreas, por los pinos o por los árboles que tienen dimensión 1. Y ahí encuentro ese M a la 3. Y otra forma de verlo es por lo que te decía, nos dicen cuántas hectáreas se deben explotar anualmente en cada región. Entonces, para yo saber esas hectáreas, tengo que mirar cuántos pinos hay en cada hectárea. Aquí hay 45 pinos en las hectáreas de la región 1, 362 en las hectáreas de la región 2 y 48 en las hectáreas de la región 3. Entonces son dos maneras de verla diferente. De pronto si te queda claro o lo repetimos. Profe, ya, gracias. Listo, con mucho gusto. Y en el último, como nos dicen madera de roble, acá estamos mirando cuántos robles por las hectáreas de la región 1 me tienen que dar igual a 13.315, o sea, 70 por los hectáreas de la región 1, 561, perdón, por las hectáreas de la región 2 y 70 por las hectáreas de la región 3. Entonces miren que acá ya tenemos un sistema de Gauss-Jordan. Eso es lo único que había que hacer. Entender el enunciado y plantear las ecuaciones, porque acá ya es exactamente igual que como hicimos ahora. Miren que el sistema ya está organizado. ¿Cómo así? X4, Y, perdón, es X4, X, Y y Z. Entonces yo puedo decir que el sistema es 45, la matriz aumenta 45, 35 y 70. Acá sería 362, 280 y 561. 48, 35 y 70. Aumentado a 8.730, 6.650 y 13.315. Entonces acá, ¿qué sería lo que hay que hacer? Primero, pivote. Entonces decimos fila 1, la multiplicamos por ¿quién? Por el inverso multiplicativo, o sea, 1 sobre 45. Profe, una pregunta. Listo, qué pena. Continuemos. ¿Alguien hizo una pregunta, cierto? No, o solamente dijeron que no se escuchaba. Creo que solamente dijeron que no se escuchaba. Listo, entonces aquí vamos a decir que lo vamos a multiplicar por el inverso multiplicativo. ¿Y eso por qué lo hacemos? Yo ayer se los explicaba en el otro taller. Porque miren que si nosotros tenemos 45, eso lo podemos multiplicar por 1 sobre 45 y yo cancelo y cancelo y esto me va a dar igual a 1. Si a alguien no le queda claro esto, se puede ver la grabación de ayer, pues yo mañana digo para que la monten. Y si no, en el taller de mañana también le damos un recorderio. Profe, Entonces, cuéntame, men. a lo que están igualadas las filas, los dan del enunciado, ¿cierto? Ese Eso no lo 315. han enunciado. Ah, listo, muchas gracias. Eso. Ahí sería la parte en la que nos decían que cumpliendo con las condiciones, con las restricciones ambientales de explotación en cada región, porque miren que la denuncia del principio nos decía, la compañía tiene un contrato, entonces esas son como a eso se refiere con lo de restricciones ambientales, eso de acá, esos valorcitos que nos dieron al principio. Listo, entonces acá únicamente lo que les quería hacer énfasis era, Profe, siempre, perdón, ¿a qué se cuéntame, refiere con las restricciones? eso, con lo que nos decía aquí al principio, que la compañía tiene un contrato con un aserradero para proveerle anualmente 8.730 metros de madera, metros cúbicos de madera de pino. Por eso aquí lo igualamos a eso.
Después nos decían 6.650, por eso acá lo igualamos a Ah, eso. listo, profe, claro. Listo, con mucho gusto. Entonces el proceso siempre es igual. Pivote, pivote, aquí, pivote, o sea, este 45 y ceros. Luego pivote y ceros y pivote. Ahí ya tendríamos Gauss. Si lo queremos aplicar a Gauss-Jordan, entonces sería ceros acá y ceros acá. Entonces ese proceso ya se los dejo para ustedes. Les voy a mostrar la solución. Pues o sea, aquí en el programita. Con Michael, eso, tengo una pregunta. Digamos, cuéntame. ¿tiene que ser exactamente, primero hacemos todos los pivotes y luego ceros abajo y luego arriba? ¿O puedo, pues, hacerlo como me convenga? Eh, sí y no, por lo siguiente. O sea, lo que sí es primordial es pivote. Siempre pivote y ceros. Ya después hay que hacer esto. Pivote también sí o sí. Y yo puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. Puedo hacer que esto sea cero y que esto sea cero. Y después hago este pivote y acá sean ceros. Entonces, o sea, si yo lo puedo hacer como quiera, pero siempre siguiendo esos pasos. Pivote y ceros. Sean arriba o abajo. Pero primero van los ceros de abajo, ¿sí? Y luego los de Eso, arriba. eso, eso. Ah, listo, listo, gracias. Profe, yo tengo otra pregunta. ¿Cómo haría usted, cómo convertiría usted ese 362 en ceros? Eso, entonces, pero entonces ahí hay que hacer cada pasito. Por ejemplo, nosotros aquí convertiríamos esta primera fila en lo siguiente. El 45 lo voy a multiplicar por 1/45. Entonces cancelo y cancelo y me queda que un 1. Entonces acá escribo un 1. Después el 362 lo voy a multiplicar por 1/45. Entonces aquí que me queda, recordemos que aquí hay un 1 imaginario debajo. Por propiedad de la multiplicación de fracciones. Cuéntame, ¿vas a decir algo? Por No, propiedad de profe, la... perdón. No, tranquila. Por propiedad de la multiplicación sería A por C por B por D. O sea, multiplico derecho. ¿Qué significa esto? Que sería 362 por 1 sobre 1 por 45. Esto es igual a ¿quién? A 362 sobre 45. Entonces aquí escribo 362 sobre 45. Listo. Y así sucesivamente. Entonces después, ya que seguiría hacer estos ceros. Listo. Después encontraríamos este pivote. ¿Por qué les hago énfasis acá? Porque aquí me va a quedar un 1. O sea, en esta posición de acá, después de hacer las operaciones, me va a quedar un 1, ¿cierto? Entonces, la compañera me decía era, ¿cómo convierto este en cero? Mire que para empezar, ahí ya no estaría el 362, sino que estaría ese número. Pero lo importante es, independientemente del número que esté, como acá ya tenemos un pivote, por eso el primer paso siempre es pivote, ya simplemente sería decir que a la fila 1, o sea, lo que está acá, lo voy a dejar quieto y le voy a restar 362 sobre 45 por la fila 1. ¿Por qué? Porque el 362 sobre 45 yo lo voy a multiplicar por este 1. Y acá me dice que esto va negativo y acá pongo lo que esté arriba, o sea, 362 sobre 45. Entonces, 362 sobre 45 por 1 es lo mismo, o sea, 362 sobre 45 menos 362 sobre 45. Entonces, estoy restando algo menos ese mismo algo, o sea, una cosa menos la misma cosa. Y eso es igual a 0. Entonces, la clave siempre es hacer el pivote y ya uno simplemente le agrega un menos y lo multiplica por ese mismo término y así se cancela. De pronto ahí sí te queda como claro. Ah, sí, profe, es que sí tenía esa duda, muchas gracias. Así se aplicaría para todos esos números grandes, ¿cierto? Eso, exactamente. De igual manera, aquí en esto, por ejemplo, o sea, lo puedes intentar y acá le va a mostrar ese pasito. Con eso lo confirmas. Vamos a mirarlo. Vamos a escribir el sistema. 280. Yo lo escribo aquí. 45, 35, 70, 362, 280, 150, 70.
Listo. Vámonos para acá el programa. Acá simplemente nos va a recargar eso para que se limpie. Acá, limpiar. Bueno, es raro, me va a tocar borrarlo a mano. Acá sería 45. Acá sería menos 362. Les vamos a mostrar la solución y también de pronto el pasito que la compañera decía. Pero ya eso sería pues como carpintería de Gauss-Jordan o de Gauss. Acá sería 83, 30, 87, 30. Lo más importante, como les comentaba, es entender primero qué es lo que qué nos están pidiendo, cómo lo podemos encontrar y plantear el sistema de ecuaciones. 35. Y ya lo otro es Gauss-Jordan, estar claro en las operaciones matemáticas. Por eso tienen que practicar bastante ese proceso. Recuerden pues que para los que tengan dificultad con los problemas de aplicación, en el material que les mandé, hay 3 ejercicios de aplicación resueltos. Ahí les indico cómo plantear esas ecuaciones. Después les resuelvo el sistema con Gauss-Jordan. 70. Y eso está en el drive. 561. 70. Y esto es igual a 13, 13, 25. 13, 13, 25. Listo. Acá serían ceros. Listo. 0 y 0. Listo. Entonces, yo verifico eso. No, aquí es un 15. Sí, aquí es un 15. Simplemente estoy reescribiendo el sistema. Listo. Y como les comentaba, como en el primer ejercicio hicimos todo detalladito con Gauss-Jordan, por eso acá simplemente les mostré las ecuaciones. Entonces miren que acá les muestran todo el proceso. El mismo paso que yo les dije ahora. A la fila 1 lo multiplican por 1 sobre 45. Les voy a mostrar una cosita. Esto de acá, 1 sobre 45 por la fila 1, sin saltar ningún paso, que es lo que estamos haciendo. Esto es lo mismo que tener 1 sobre 45 por F1 sobre un 1 imaginario. Entonces acá multiplicamos derecho, o sea, 1 por F1, es decir, F1, y 45 por 1, es decir, 45. Entonces miren que la primer operación que había que hacer era esa. A la fila 1, multiplicarla por ¿quién? Por 1 sobre 45. Que era esto de acá, yo se las indiqué. Y precisamente el programa empieza con ¿qué? Con esa operación. Entonces miren que nos queda 362 sobre 45. Lo mismo que yo escribí aquí, 362 sobre 45. Listo. Adelantémonos un poquito en el proceso. Va cuando encuentran este pivote, después hacen 0 debajo del pivote, después encuentran el tercer pivote y 0 debajo de él. Aquí llegamos al paso que la compañera nos preguntaba. Miren que acá tenemos todo debajo, ceros, debajo de los pivotes. Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Este 362 sobre 45, convertirlo en 0. Independiente del número que sea, siempre hacemos lo mismo. Este pivote lo vamos a... Primero, esta fila la dejamos quieta y le vamos a restar este pivote multiplicado por el número. Miren que es lo mismo que yo les decía. La fila 1 menos 365 sobre 362 sobre 45 por la fila 2. Ya se los voy a mostrar. Este pedacito de acá, esto, es lo mismo que yo les indiqué por acá. Véanla aquí. Acá se las había escrito. La fila 1 menos 362 sobre 45 por la fila 2. Cada fila 2. Entonces miren que todo el paso a paso está. Y al final nos dio la solución. Miren acá. Hay 2 maneras de interpretar eso. También ayer en el otro taller se lo recalqué. Miren que el programa nos da 2 soluciones.
Primero el Gauss-Jordan. Miren que acá nos dio la matriz resuelta. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Acá, miren que esta fila sobra. Esto se agregó, ¿por qué? Esto se agregó porque yo en el ejercicio que hicimos ahora, habían 4 filas, pero yo la llené con puros ceros. Vamos a quitarlo para que no se confunda. Esto es igual a 8730. Acá sería 50 y acá sería 13,315. Gauss-Jordan. Es exactamente igual a lo que encontramos, a lo otro. Solo que para no confundir, porque de pronto confunden con las infinitas soluciones. Miren que acá nos dio eso. Entonces sería 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Y esto igualaba a ¿quién? A 75, 15 sobre 2 y 55. Entonces acá nosotros qué iríamos. Recuerden que nosotros con qué estamos trabajando. X, Y, Z. Entonces esta sería la columna de X, esta es la columna de Y y esta es la columna de Z. Por eso, cuando nosotros lo aumentamos, acá sería 75. A ver, esto yo lo había escrito acá. Esta sería X, Y y Z. Eso sería X igual a 75, Y igual a 15 sobre 2 y Z igual a 55. O sea, este X igual a 75, este Y igual a 15 sobre 2 y este Z igual a 55. Lo mismo que nos decía acá el programa. Entonces miren que tiene sentido lo que acabamos de encontrar. Eso también es otra cosa, el análisis que tenemos que aplicarle. Miren que a nosotros nos están pidiendo cuántas hectáreas se deben explotar en cada región. Entonces nosotros ¿qué diríamos? Que se deben explotar 75 hectáreas. Ah, bueno, hagámoslo así. Se deben explotar 75. Yo no estoy escuchando, no sé si sea la única. Los demás están escuchando. Yo no sé qué le movería que ya no Sí, escucho profe. nada. Sí, los otros sí me escuchan bien. Yo creo que de pronto es, Sí, de pronto profe. de pronto es por tu audio. Igual la grabación, como les estaba recalcando, ahí queda montadita. Entonces, esta semana no escucho nada. ¿Dónde le doy? No sé de pronto que le puede estar presionado, pero igual ya vamos a terminar. No sé de pronto qué le habrá pasado a la compañera. Bueno, igual ya terminemos aquí entonces. En la grabación ya se mira estos últimos 4 minuticos. Se deben explotar 75 hectáreas de la región 1. 15 sobre 2 hectáreas de la región 2. Y 55 hectáreas de la región 3. Entonces lo que les comentaba, miren que tiene sentido, chicos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de hectáreas. Entonces no tiene sentido, por ejemplo, decir menos 2 hectáreas. Eso está malo. Por eso, en el análisis yo me puedo dar cuenta de si mi ejercicio está bueno o mal. Si acá me hubieran dado números negativos, algo malo tuve que haber hecho. O el proceso de Gauss-Jordan o el proceso de las ecuaciones. Pero todo depende del ejercicio, de lo que nos diga el ejercicio, porque nos piden es cuántas hectáreas. Entonces automáticamente ese resultado debe ser positivo. Lo mismo pasaba ahorita con los carros. Miren que nosotros nos dio un resultado es que menos 400 y eso, pero entonces lo que hacíamos era cambiarle el sentido. Listo. Muchas gracias, Gabriela. Y entonces de esa manera ya habríamos resuelto también este ejercicio. Eso sería entonces como todo por el taller de hoy. Lo que hicimos fue 2 cositas fundamentales. Primero, entender los sistemas de ecuaciones.
Y segundo, darle un repaso fundamental a Gauss-Jordan y ver qué pasa cuando hay, por ejemplo, infinitas soluciones o cuando hay soluciones únicas, como en este caso. Ah, bueno, miren que acá encontramos una solución única. Listo. Entonces, no siendo más chicos, les deseo una feliz noche. Nos vemos mañana en el taller virtualcito. Les deseo muchos éxitos. Recuerden que acá está la asistencia del taller. Ya les pasé el drive del grupo de WhatsApp, de las grabaciones y del drive. Entonces, una feliz noche, chicos. Que estén muy bien. Hasta luego. Muchísimas gracias, profe. Muchas Feliz gracias. noche. Feliz noche. Hasta luego. Yo tengo Profe, Cuéntame, men. Yo tenía una duda, o sea, con lo que usted dijo al principio de la clase, con lo de cuando estaban haciendo Gauss, que, que usted dijo que una de las filas tiene que quedar quieta, ¿sí? Eso, O exacto. sea, Muy bien. yo he visto videos, o sea, estudiando y eso, que, o sea, a veces multiplican a las dos, o sea, a las dos filas los multiplican por números diferentes y la Ahí, suman para igualarlo a uno. ahí estaría mal aplicado, bro. Mira, por ejemplo, aquí en el programa, miremos. Por ejemplo, mira que aquí hacen fila 2 quieta menos 35 veces la fila uno. Entonces, mire que a la fila 2 la dejaron quieta. En esta operación pasa lo mismo. A la fila 3 la dejan quieta y le restan 70 veces la fila uno. Y eso igual nos, mira aquí la fila 3 quieta, y eso igual nos podemos dar cuenta por lo que les decía al principio del taller, muy importante que aprendan a estudiar del libro, porque acá está la teoría. Entonces, si nosotros nos vamos al capítulo de Gauss-Jordan, de acá es donde el profe saca siempre la teoría. Entonces buscamos a ver qué nos dice, vamos a mirar el índice, para no estar buscando, vamos al índice, que ahí es donde están definidas las operaciones. Vamos a confirmarlo. Buscamos aquí el índice. Ta, ta, ta. Ujú. Aquí. Conjunto en RN, la traspuesta, sistemas de ecuaciones, matrices. Acá está. Matrices, el algoritmo de Gauss-Jordan. Más o menos en 101. En 101. En el 101. Venga, yo la muestro. Véalas acá, men. Ah, no, esta no es. Antes. Tan, tan, por aquí está. Los equivalentes. Véalas aquí, bro. Las tres operaciones elementales serían las siguientes. Míralas acá. Cuando nos dicen, ah, no, esto es, no, esta no es la de antes a esto. Esto lo vamos a ver en el próximo parcial. Esto es para los determinantes, eso todavía no. Aquí están, míralas. Ajá. Mira que, sí es esa. Sí, no hay que buscar nada. A ver, yo veo. Ah, no, sí, antes de eso igual lo explican. Tan, tan, miremos. Vea que de hecho acá hay un ejercicio muy parecido. Muestra ni siquiera lo había visto, la verdad. El flujo de tráfico vehicular, mire que es muy parecido. Número de vehículos que circulan entre A y B, Este ejercicio está bueno, no lo conocía. Entonces nos dicen los carros que entran igual a los carros que salen. Todo es exactamente igual. El enunciado lo único que cambió. Listo, entonces a lo que vamos, a las operaciones elementales. Vamos a ver dónde es que las define. Ah, mm, Nada, por aquí ya están utilizando Gauss-Jordan. Básicamente estoy buscando dónde explican el Gauss-Jordan.
cuando, balón aquí, algoritmo de reducción, por acá es donde definen las operaciones elementales. Véalas acá, men. Dado un sistema de ecuaciones, se pueden hacer operaciones de tres tipos. Operación 1, cambiar de posición entre sí dos ecuaciones, o sea, dos filas. Multiplicar ambos miembros de una ecuación por alfa, o sea, toda una fila la multiplico por un número. Y de aquí, sumar una ecuación múltiple escalar a otra. Entonces, miren que hacen, vean acá. Vean aquí, bro. Lambda veces E1, acá ellos no utilizan F, sino que E más EJ. Entonces mire que a esta la están multiplicando por un número y a esta la dejan quietecita. Entonces eso por teoría tiene que ser así. Y la otra, en esos videos están aplicando mal el proceso. No veo. No, Listo, bro, men. gracias. Con mucho gusto, men. Una feliz noche para todos. Igual.